30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Así se ve un búho bebé durmiendo. Bastante adorable, ¿verdad? Los búhos normalmente duermen de pie, pero las crías no pueden hacerlo porque sus cabezas aún son muy pesadas para su cuerpo. Así que para dormir, se acuestan sobre sus estómagos, posando su cabeza a un lado, justo como lo hacen los humanos. Esta es una manzana fantasma y es un fenómeno que sucede en las condiciones climáticas más extremas. Cuando la temperatura baja demasiado, las manzanas comienzan a descomponerse y finalmente se pudren. Así que cuando una lluvia helada se deposita en ellas, las quema de inmediato, creando una estructura de hielo a su alrededor. En cuanto las temperaturas suben un poco, las frutas ya podridas se descongelan antes que el hielo y caen al suelo, dejando arriba a su fantasma de hielo. Este puente de vidrio está suspendido en el aire por dos manos gigantes. Se llama Tai Hong Tin Tu y se encuentra en la provincia de Fujian, en China. Representa a un hombre sosteniendo un arco iris y se construyó en honor a un cuento popular de la región. Además, está construido sobre unos enormes acantilados que se encuentran a 1000 metros de altura. Imagínate el vértigo. Tiene 99 metros de largo, 19 metros de alto y es considerado una obra de la ingeniería. ¿Te atreverías a caminar sobre él? Esta señora es la jugadora de videojuegos más anciana del mundo. Se llama Hamako Mori y tiene nada más y nada menos que 90 años de edad. Incluso tiene un canal de YouTube llamado Gamer Grandma. Empezó a jugar hace 39 años y actualmente pasa unas 8 horas al día jugando y publica de 2 a 3 videos al mes. Su videojuego favorito es Grand Theft Auto. Wow, eso sí que no me lo esperaba. Este es Peter, el chimpancé pintor. En 1964, el periodista Akel Ekstrom quiso comprobar si los críticos de arte podrían distinguir entre el trabajo humano y el de un animal. Para lograrlo, exhibió en una galería sueca 4 pinturas hechas por Peter, bajo el nombre de Pierre Brasseur, un presunto artista francés. Pese a las malas críticas, alguien escribió: Pierre es un artista cuyas piezas se llevan a cabo con la delicadeza de una bailarina de ballet. Solo una persona opinó duramente sobre el trabajo de Brasseur, diciendo que solo un chimpancé pudo haber hecho esto, y resulta que estaba en lo cierto. Mira esto. Este es el método de caza que utilizan los delfines nariz de botella. Los golpean con la aleta de la cola para lanzarlos al aire y una vez aturdidos, los devoran fácilmente. Esto es posible por su gran inteligencia y su agilidad en el agua. Un grupo de científicos están intentando reemplazar todo el plástico del mundo con picos de calamares. Sí, escuchaste bien, con picos de calamares. Eso es porque los anillos en los picos de los calamares contienen una proteína muy especial y los materiales hechos a partir de estas son elásticos, flexibles y muy fuertes. Además, tienen propiedades térmicas de autorreparación e incluso son conductores de electricidad. Pero no te preocupes, los calamares no sufren ningún daño. Las proteínas ya pueden producirse en laboratorios utilizando bacterias genéticamente modificadas, así que ningún calamar es lastimado en el proceso. Esa es Yap, es una isla de Micronesia, y aquí el dinero está hecho de piedras como esta. Como no hay metales preciosos en esa isla, crearon una moneda llamada Rai, y consiste en ruedas de piedras labradas. El valor está determinado por el tamaño de la roca, mientras más grande, más valiosa es. Los habitantes conocen los nombres de los propietarios de todas las piedras grandes. Esto es necesario porque debido a sus tamaños son difíciles de transportar. Así que cuando se hace una transacción con una RAI muy grande, el nuevo dueño acepta que se quede en el mismo lugar mientras se reconozca que le pertenece a él. Este es el pulpo Dumbo y se llama así por sus 2 aletas que nos recuerdan al clásico elefante de Disney. Es bastante pequeño, no suele superar los 20 centímetros y además es suave y gelatinoso. Viven en todos los océanos del mundo, pero solo en las profundidades extremas, entre los 1600 y 2200 metros, así que difícilmente te encontrarás con uno. A pesar de verse tan tierno, es carnívoro y come engullendo enteras a sus presas.
¿Sabías que James Cameron fue la primera persona en sumergirse a casi 11.000 metros de profundidad? El 26 de marzo del año 2012, el famoso director descendió 10.898 metros en las fosas de las Marianas, el punto más profundo conocido por el hombre. Para lograrlo, tuvo que fabricar un vehículo especial para la inmersión de un solo pasajero, porque no existía ningún vehículo así en el mundo. Se construyó en secreto en Australia y fue llamado Deep Sea Challenger. Las fotos y muestras tomadas por Cameron permitieron identificar nuevas especies de seres vivos. Mira el curioso diseño de este edificio, se llama Ready Between the Lines, o Leyendo entre líneas en español. Es un proyecto de dos arquitectos en Bélgica, y su nombre se debe a que, dependiendo del punto de vista, el edificio se percibe como una estructura normal, o se disuelve parcial o totalmente en el paisaje. Está compuesto por 30 toneladas de acero y 2.000 columnas de plazas horizontales sobre una base de concreto armado. Estas son carreteras musicales. Fueron creadas para que los conductores se mantengan dentro de los límites de velocidad, ya que solamente suenan cuando van por encima de la velocidad permitida. Cuando los neumáticos de los autos pasan por encima de ellas a exceso de velocidad, se reproduce una melodía. Para su construcción, perforan el asfalto en diferentes patrones que producen diferentes sonidos. Hay carreteras de este tipo en varios países, entre ellos Dinamarca, Hungría, Japón, Estados Unidos, China e Irán. A este insecto se le conoce comúnmente como chinche con rostro humano, y es bastante claro por qué. Su caparazón tiene la apariencia de un rostro humano con una nariz bastante grande. Vive en la India y en el sudeste asiático. Es un insecto perteneciente a la familia de los chinches escudo, y sin duda es una de las variedades más interesantes de su especie. ¿Sabías que en Islandia no existen los mosquitos ni las hormigas? El país es tan frío que por el lento ciclo biológico de las hormigas no pueden poner huevos en ese clima. Además, las condiciones climáticas también son demasiado extremas para los mosquitos. Solo se ha encontrado un mosquito en toda Islandia y fue en la década de los años 80. Así que si no te gustan estos insectos, te recomendamos vivir en este lugar. Esta es la tortuga macrocefala. Su cabeza es tan grande que no puede esconderla completamente en su caparazón, así que para protegerse, su propia cabeza actúa como escudo, debido a que está cubierta por un techo de hueso. Se caracteriza por trepar los árboles cerca de ríos y arroyos. Se alimenta de peces y caracoles y pueden ser muy agresivas. Se le pueden encontrar en China, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam. Este es el tiburón Port Jackson, y como sus fosas nasales están conectadas a su hocico, por eso su extraña apariencia. Cada uno de sus dientes cumplen una función determinada, y el objetivo general es romper, aplastar y moler moluscos y otras especies de concha dura. Habita solamente en una zona específica de Australia, en aguas cercanas al puerto de Jackson, y de ahí viene su nombre. Es capaz de bombear agua a sus branquias, y esto le permite estar en el fondo marino por largos periodos. ¿Sabías que cuando los girasoles no pueden ver el sol, se miran entre ellos? Mirar hacia el sol es un método de supervivencia, ya que les provee los nutrientes que necesitan. Pero hay meses del año y días nublados o lluviosos, en los que no tienen disponible su fuente de luz natural. Pero esto no los marchita. Lo que hacen es que se miran unos a otros para compartir energía entre sí y poder sobrevivir. ¿Sabes cuál es la empresa más antigua del mundo? Se llama Kongo Gumi y es una constructora japonesa especializada en construir templos. Fue fundada en Osaka en el año 578. Se mantuvo operativa de forma independiente durante 1428 años, hasta ser liquidada en el año 2006. La empresa construyó el templo Shinten-oji en el año 593 y este sigue en pie. En la actualidad, fue absorbida por la empresa Takamatsu y se dedica a la construcción y manteniendo a los templos, algo que han hecho por cientos de años. ¿Sabías que es posible determinar la causa de un dolor de cabeza con solo ver dónde se genera? Como puedes ver en esta imagen, los dolores frontales están generalmente relacionados a una migraña o incluso a las alergias o a la sinusitis, mientras que el dolor en la zona media están más relacionados al estrés por las actividades cotidianas. El dolor en la parte trasera de la cabeza puede ser indicativo de una enfermedad crónica como la hipertensión. Ahora, ¿sabes en qué pensar la próxima vez? Estos son
son huevos de hielo, y es el nombre que se le da a este extraño fenómeno que ocurre en las playas de Finlandia. Para que se produzca, se necesitan bajas temperaturas y mucho viento. Estos huevos son en realidad trozos de hielo que ruedan continuamente con las olas, dando lugar a escenas como estas. Se forman en el océano, y el viento los lleva a tierra. Este es el pez linterna, y es uno de los animales más feos del planeta. Es carnívoro y puede comer peces del doble de su tamaño. Atrae a la presa con la extremidad característica por la que recibe su nombre, y al acercarse, abre su boca para engullirla. Vive en la zona abisal, es decir, que se encuentra solo en las profundidades de 4000 metros o más. Esta zona ha sido muy poco explorada por el ser humano, por eso se han hallado menos de 50 ejemplares vivos desde que fue descubierto. ¿Sabías que el vencejo común es un ave que puede volar durante más de 9 meses sin parar ni un solo minuto? Pasan la mayoría de su vida en el aire, comen, se reproducen y hasta duermen mientras vuelan. De noche, se elevan hasta 2000 metros de altura para poder dormir. Una vez dormidos, siguen aleteando con un ritmo más lento. Asombroso, ¿no es cierto? Solamente dejan de volar para poner sus huevos, incubarlos y cuidar a los polluelos. Este es un pseudoescorpión y parece una rara combinación de un escorpión con una garrapata. Luce aterrador, ¿no lo crees? A pesar de su aspecto, no deberías tenerle miedo, pues son muy pequeños, completamente inofensivos y nos ayudan a mantener nuestras casas limpias de hormigas, larvas, ácaros y otros invitados no deseados. No son numerosos y se esconden muy bien, así que es poco probable que llegues a ver uno. ¿Sabías que en el Polo Norte las noches pueden llegar a durar hasta 24 horas? Eso ocurre porque en esas regiones el sol no se eleva por encima del horizonte durante varios meses al año. Por la inclinación de la Tierra, los círculos polares no reciben luz solar directa y esto da lugar a que se generen muchas auroras boreales. Este fenómeno se produce desde finales de octubre o noviembre y puede durar hasta mediados de enero o febrero y se le conoce como noche polar. Aunque la noche polar es un reto para los habitantes de esas zonas, sin duda es un magnífico espectáculo. Te presento a Bebe Bikila, el hombre que obtuvo la medalla de oro en la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, completamente descalzo. Así es, pues él ya estaba acostumbrado a correr sin zapatos por los senderos de su país natal, Etiopía. Los patrocinadores del evento le ofrecieron zapatillas para la prueba, pero no se sintió cómodo con ellas y se presentó en la línea de salida con sus pies totalmente desnudos. Increíblemente consiguió el primer lugar y rompió el récord mundial de aquella época. ¿Sabes que si las bananas no fueran curvas, no podrían existir? Por ser una fruta procedente de la selva tropical, zona en la cual penetra poca luz, si crecieran completamente recta, la falta de nutrientes aportados por el sol desequilibrarían a la planta y se podría caer. Para evitarlo, el banano desarrolla una vía para que su fruto, en busca de luz solar, se gire hacia arriba contra la gravedad. Este proceso se llama geotropismo negativo. Lo que ves en pantalla es un gigantesco nombre cavado en la isla Al-Fudaisi, en los Emiratos Árabes Unidos. El dueño es Sheikh Hamad, quien plasmó su nombre acá con el fin de que pudiera ser visto desde imágenes aéreas o satelitales. Cada letra medía más de 500 metros de largo y costó más de $30,000 realizarlas. En el 2013, las letras fueron rellenadas, así que lamentablemente ya no podemos verlas por Google Maps. Este es el pato de Bali y es una de las razas de patos más antiguas del mundo. Los granjeros de Indonesia los utilizan en los arrozales para deshacerse de las diferentes plagas que atacan los cultivos. Como puedes ver, los tienen bastante bien entrenados, ya que pueden guiarlos fácilmente en medio de las carreteras. Los patos de Bali previenen que los cultivos de arroz de la zona se vean enormemente afectados. Él es William James Sidis y es considerado el hombre más inteligente de la historia, con un coeficiente intelectual de hasta 300 puntos. Era tan inteligente que a sus 8 años de edad ya había sido aceptado en el MIT y a sus 11 años ya había sido aceptado en Harvard. De niño, inventó su propio lenguaje y le puso el nombre de Vanderwood, el cual aparentemente se basaba en el latín, con influencias de alemán, francés y español, e incluso italiano. Algunos observadores decían que era muy complicado de entender y casi imposible de aprender. Él es Hassan al-Bolkiah, el sultán de Brunei, y su corte de cabello cuesta $17,000 estadounidenses, siendo este el corte más caro del mundo. Su precio
se debe a que trae a su estilista favorito desde Londres hasta el lugar donde se encuentra en ese momento, cubriendo todos sus gastos, desde los vuelos en primera clase, hospedajes en hoteles 5 estrellas y comida de lujo. Este lleva más de 16 años cortándole el cabello al sultán y lo hace cada 2 o 3 semanas. Eso ha sido todo por hoy. ¿Qué fue lo más interesante de estas curiosidades para ti? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.